que comprende el gasto directo. Revisamos también lo que son los ramos generales, ¿sí? Revisamos lo que son las entidades paraestatales de control presupuestario directo, ¿sí? Y lo que son las entidades paraestatales de control presupuestario indirecto, ¿cierto? Les pedí que me hicieran, a ver si lo hicieron, o ya lo revisamos, 3 entidades paraestatales de control presupuestario indirecto por secretaría, ¿se acuerdan? Y les pedí que me identificara la diferencia en la que hay las entidades paraestatales de control presupuestario indirecto de las directas, ¿cierto? ¿Me podría enseñar su tarea, Octavio? No la hice. No la tengo en mis apuntes. ¿Qué le digo? A ver, ¿me podrías mostrar tu tarea, Maya, Mónica? Octavio, estoy evaluando. Todos tienen que tener claro que para el próximo lunes tengo que ver carpetas completas, ¿de acuerdo? Para que lo corrijan, ¿de acuerdo, Octavio? Sí, sí. Ahora sí. Y de control presupuestario indirecto. Sí, hay que poner todas las secretarías. Ah, ok. Sí. A ver, quiero ver desde un principio tus temas de gasto. Acá está. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Ok, fíjense bien cómo lo tiene su compañera. Muy bien. Ok, ya está ahí, porque deuda ya sería lo de... Ok, sí, muy bien. Y desde A aquí ver, lo del gasto público. Sí. lo van a acomodar de la siguiente manera. Fíjense muy bien. Primero va a venir el marco jurídico del gasto público, ¿de acuerdo? La definición de gasto público, pues, con los links, ubicando los links de donde van sacando la información, ¿sí? Luego me van a poner todo el marco jurídico del gasto público. Marco jurídico del gasto público. Luego, si quieres ya puedes dejar de compartir, Mónica. Muchísimas gracias, chica hermosa. ¿Sí? Después me van a colocar la clasificación. Gasto neto total se clasifica en gasto programable y no programable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Las definiciones de gasto neto total, gasto programable y gasto no programable. ¿Sí? Después tiene que ir el gráfico de pastel, ¿sí? Donde ponemos la importancia del gasto público en términos del PIB, ¿cierto? Y viene ahí el gráfico que yo les compartí y el gráfico que ustedes me hicieron, ¿sí? Lo que representa el gasto neto total del PIB y del gasto neto total, los porcentajes que equivalen al gasto programable y no programable, ¿cierto? Hay una réplica de la gráfica que yo les mostré, pero con datos, porcentajes actualizados. ¿Sí?
Luego va a venir, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias, en el artículo 28, ¿sí? Los clasificadores del gasto público, ¿cierto? Se clasifican en 5 rubros. ¿Cuáles serían, José Manuel? Ok. Sí, no falte, ¿de acuerdo? Ok, a ver, ayúdenos, Mariana, ¿cuáles serían las clasificaciones que maneja este artículo 28? Este artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se lo tienen que saber súper de memoria. Sí, puedo decir. Claro, sin necesidad de ver los apuntes lo tienen que manejar, chicos. Porque lo hemos estado repitiendo en todas las clases, ¿sí? ¿Cuáles serían? Sería la administrativa, la funcional, la económica, la de la geográfica y la última creo que es género. Muy bien, muy bien. Sería la administrativa, funcional y programática, económica, geográfica y por género. ¿De acuerdo? Así, sin que estén buscando los apuntes, ¿eh? Tienen que manejar. Y luego vendría esa clasificación, ¿sí? Y luego vendría un cuadro donde mencionamos el énfasis que le ponen. Lo voy a compartir, ¿de acuerdo? Para que todos lo vean. Claro que jóvenes, a ver, les platico. Ustedes tienen que tener, ¿sí? No pueden venir capturas de pantalla. Tienen que tener o en computadora o a mano lo que voy poniendo, ¿de acuerdo? No quiero ver ninguna sola captura de pantalla. O si las ponen, pues después quiero transcrito ahí la información. A ver, voy a compartir pantalla para que vean esta parte que necesito que tengan todos. Ay, no, esto no es, perdón. Permítanme, porque tengo muchas abiertas. Este es el que les comentaba, ¿no? Quiero ver esta parte, dice, la clasificación del gasto público puede analizarse a través de 3 dimensiones. Sabemos que son 5 dimensiones, ¿verdad? Me lo van a complementar. La administrativa, la económica, la funcional y programática, género, geográfica y por género. Ahora, esto es muy importante, niños, que lo pongan así con marcatexto. ¿Sí? Permítanme. ¿Sí? Cada una de ellas, niños, contempla criterios de distribución del gasto distintos. ¿Sí? Responde a diferentes objetivos y destaca un aspecto concreto del presupuesto. ¿Por qué se dice esto? Porque la clasificación administrativa enfatiza al ejecutor del gasto, la clasificación funcional enfatiza el propósito por el cual se gasta, identifica las políticas de gasto, gobierno, desarrollo económico, desarrollo social y otras.
¿sí? Y luego, la clasificación económica identifica al gasto corriente y al gasto de capital de acuerdo a los bienes y servicios que se adquieren, definiéndolos en capítulos, conceptos y partidas. A estas clasificaciones se suman la geográfica y la por género, ¿de acuerdo? ¿Ese cuadro ya lo tenían ustedes? ¿Ya se los había puesto? ¿No? Bueno, es importante que todos lo tengamos, ¿sí? Fíjense, en este cuadro vamos a entender lo que anteriormente se comenta, ¿sí? Aunque aquí solo mencionamos 3, saben ustedes que son 5, ¿sí? Cada clasificador enfatiza aspectos del gasto totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Respondiendo a los cuestionamientos que se presentan. El clasificador administrativo responde al cuestionamiento: ¿quién gasta el recurso público? ¿Quién lo gasta? Los ejecutores del gasto. ¿Y cómo se agrupa? Por ramos de la administración pública centralizada, los ramos de los poderes y organismos autónomos, los ramos generales y las entidades paraestatales de control presupuestario directo. Sabemos todos, jóvenes, porque ya lo hemos platicado, ¿sí? Jóvenes, que aquí, en esta parte, que los ramos de la administración pública centralizada, es decir, en cada una de las secretarías, están las entidades paraestatales de control presupuestario indirecto, ¿de acuerdo? ¿Sí? La clasificación funcional, ¿de acuerdo? Responde al cuestionamiento: ¿para qué se gastan los recursos públicos? Y pone énfasis en el propósito del gasto público, ¿de acuerdo? Y lo agrupa en, se gasta en programas, proyectos, actividades donde se aplica recurso público, ¿sí? Y lo agrupa en finalidades, en 4 finalidades o grandes funciones, como ya lo estaba desglosando su compañero Eduardo en la clase pasada, nos mostró su trabajo: gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otros. Y en la clasificación económica responde al cuestionamiento: ¿en qué se gasta el recurso público? ¿Sí? Entonces aquí habíamos comentado, niños, enfatiza en qué se gasta el recurso público y por su naturaleza económica lo agrupa en gasto corriente y gasto de capital. El gasto corriente comprende pagos de sueldos y salarios, además de las adquisiciones de materiales y suministros y servicios generales. El gasto de capital comprende la inversión en obra pública, mantenimiento, flujos y dinero para la compra de valores y bonos. ¿De acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Y luego, en sus notas de clase, vamos a definir concretamente, ¿ok?, la clasificación administrativa del gasto, ¿de acuerdo? Este esquema lo quiero transcrito en la computadora o a mano, ¿sí? Revisamos, pues, ¿cuál es el objetivo o cuál es la finalidad de la clasificación administrativa, del gasto público, ¿sí? Y nos enfocamos prácticamente en la primera parte al tipo de ramo que concentra la administración pública centralizada. Y aquí está el objetivo, aquí está quienes participan en esta asignación de recursos por ramo de la administración pública centralizada. Esto ya lo revisamos, ¿de acuerdo? Definimos, pues, jóvenes, lo que es un ramo, ¿sí? ¿Sí? Tiene que venir así en ese orden. Y también hablamos, jóvenes, de lo que son los ramos generales. Habíamos platicado que los ramos generales, a simple vista, viendo el esquema,
no se aprecia un ejecutor directo. Pero el ejecutor directo de estos recursos que están contenidos en cada uno de estos ramos generales, pues sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿de acuerdo? Es a ella a la que le corresponde, ¿sí? El control y la evaluación y el ejercicio de ese gasto, ¿sí? Que está dentro de los ramos generales. ¿Y qué comprende esos ramos generales? Habíamos platicado que son los recursos que son transferidos por el gobierno federal a las entidades federativas y municipios. Es decir, también contempla los pagos, más bien, además contempla los pagos correspondientes al servicio de la deuda y los programas de apoyo financiero, ¿sí? Pero ¿qué más hay aquí? Bueno, además que sabemos que existen estos tres tipos de categorías de ramos, sabemos lo que es un ramo, también hay que entender que implícito aquí están las entidades paraestatales de control presupuestario directo. Entonces, la siguiente nota es definir, pues, ¿qué son las entidades paraestatales de control presupuestario directo? ¿Sí? Identificar a cada una de las secretarías, identificar por lo menos tres paraestatales de control presupuestario indirecto por cada secretaría, ¿de acuerdo? Y después van a enlistar las entidades paraestatales de control presupuestario directo que están aquí. Y esas son empresas productivas del Estado, ¿sí? Que atienden la salud, atienden la generación de energía y atienden el transporte. Son estas 4 entidades paraestatales de control presupuestario directo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y luego la siguiente nota sería identificar la diferencia que existe entre las entidades paraestatales de control presupuestario indirecto de las entidades paraestatales de control presupuestario directo. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien en el orden de las notas? ¿Sí? Sandoval, ¿por qué no pone su cámara? ¿Volverá? Todos tienen que tener su cámara, solamente Kenia, que está ahí con datos y que le consumen muy rápido esos datos. ¿Ok? Maestra, es que ahorita estoy en mi casa y mis hermanos, bueno, tengo otros 4 hermanos en clases y se hace un caos y el internet nos falla un poquito, entonces por eso apagué ahorita la cámara. Muy bien, pero estás al pendiente, ¿verdad? Sí, Ok, aquí estoy. todos los demás estamos atentos y estamos claros en cómo va a ser el orden. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Sí? Maestra, Mande. ¿había una diferencia entre secretarías y ramos o sería igual? Es que yo consideré el tomo 6 y los clasifica por ramos. Es lo mismo. Tú ves el Ok. ramo, el número y adelante está la secretaría. Ok, maestra, muchas O gracias. está adelante el organismo autónomo. Ok, El ramo es un clasificador. Es una forma de identificar tanto a un recurso, una bolsa de dinero, o a un ente autónomo, o a una secretaría de Estado. Entonces, la contabilidad gubernamental, para fines de simplificación de la información, lo sintetiza a través de un número, de un ramo, de un clasificador. Y toda la programación presupuestaria utiliza clasificadores para sintetizar la información. Si tú revisas documentos del 2011, documento del presupuesto, si revisas el decreto del 2011 y revisas el decreto del 2021, tú verás que es el mismo ramo, es el mismo número para cada secretaría. Puedes observar o pueden observar que la secretaría cambia de nombre. Secretaría de Bienestar y Secretaría de Desarrollo Social. Secretarías de Nueva Creación y de Cultura, pero el ramo va a ser fijo. Juan. Sí, tengo una duda sobre lo de las entidades de control de presupuestario directo.
que estaba revisando el tomo, es el tomo 5, y ahí solo viene el IMSS y el ISSSTE. Entonces, Pemex y CFE vienen como aparte. Entonces, ¿sí son de control presupuestario directo o no? Sí, son de control presupuestario directo, aunque las ponen aquí como empresas productivas del Estado, ¿cierto o no? Ajá, sí, porque viene, Así las agrupan. porque hay el tomo, el tomo 5 viene así, entidades de control directo, y solo vienen el IMSS y el Sí, ISSSTE. está bien, o sea, está bien lo que dice. Obviamente, pues uno da la información en términos de ello. Ahora, fíjate bien a qué me refiero, Eduardo, a qué me refiero, Juan, cuando quiero diferenciar entre unas paraestatales de control directo y unas indirectas. ¿De acuerdo? Vean esta diapositiva, todos. Ay, lo estoy haciendo al revés, perdón. No, permítanme, no lo estoy haciendo correctamente. Es que tengo dos documentos abiertos, permítanme. Aquí está. Uh-huh. Aquí está como lo tienen ustedes clasificado, ¿no? Empresas productivas del Estado y empresas de control directo, ¿cierto o no, Juan? Sí, más. Ahora, fíjense muy bien, presupuestariamente, ¿a qué me refiero? Uh-huh. Entidades paraestatales de control presupuestario directo y de control presupuestario indirecto. El sector paraestatal se compone de entidades de control presupuestario directo y de control presupuestario indirecto. La diferencia, ojo, la diferencia radica en que los presupuestos integrales de ingresos y de gastos por programas de las entidades paraestatales de control presupuestario directo forman parte del decreto de presupuesto de egresos. Su autorización, seguimiento, control y evaluación se someten, fíjense bien, al Poder Legislativo, haciendo uso de informes trimestrales de las finanzas públicas y la cuenta de la Hacienda Pública Federal, ¿sí? De igual manera, estas entidades paraestatales de control presupuestario directo forman parte, ¿sí? Forman parte del sector productivo del gobierno federal. Se ocupan de la salud, de la generación de energía y del transporte, ¿de acuerdo? Ahora, los presupuestos para estas entidades paraestatales se determinan de manera directa, por la Cámara, ¿sí? Y el control, la evaluación y el seguimiento de las mismas, ¿sí? Autorización, seguimiento, control y evaluación está dado de manera directa por el Poder Legislativo, ¿de acuerdo? No pasa eso, no es el caso, niños, cuando nos referimos a las entidades paraestatales de control presupuestario indirecto, ¿sí? Presupuestariamente no forman parte del decreto, o sea, del presupuesto de egresos, solo en la medida de apoyos y subsidios que reciben del gobierno federal a través de quién, de sus cabezas de sector, es decir, de sus secretarías, ¿de acuerdo? Por lo tanto, su autorización, su seguimiento, su control y su evaluación se realiza, niños, a través de las dependencias del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, perdón. A las que dependen, es decir, de sus cabezas de sector.
¿De acuerdo? Cuando se habla de directo e indirecto es presupuestariamente de quién depende, o del poder legislativo o de un intermediario que va a ser su cabeza de sector o su dependencia. En este caso dependen de su secretaría o de su cabeza de sector. ¿Queda clara esta parte? Sí. Sí, ¿Sí? pero bueno, me surgió una duda quizá un poquito absurda. ¿Esto quiere decir que todas las dependencias de gobierno, bueno, no sé cómo decirlo, pero vaya, todas las dependencias que dependen en menor o mayor grado del presupuesto, sea directo o indirecto, pertenecen a una secretaría entonces? No sé si A ver, otra vez. Todas las instancias del gobierno que dependen del presupuesto de manera directa o indirecta pertenecen a una secretaría entonces. No sé cómo explicar la pregunta, No. pero... O sea, todo el sector público aquí está. Mira. Eso es como una radiografía de lo que es el sector público, ¿sí? Ay, perdón. Ya, es todo el sector público. Si quieres comprender de qué tamaño es el sector público, aquí está el tamaño, ¿de acuerdo? Ahora, el sector público está estructurado de esta manera, ¿sí? Está toda la administración pública centralizada, ¿sí? Toda la estructura administrativa, ¿sí? Que es la presidencia y todas sus secretarías de Estado, ¿de acuerdo? Cada secretaría, cada ramo de la secretaría, cada ente que forma parte de los ramos de la administración pública centralizada, cada secretaría a su cargo tiene ciertas entidades paraestatales de control presupuestario indirecto, que presupuestariamente dependen del presupuesto que se les asigna a esta secretaría. Seguramente encontraron secretarías donde no hay entidades paraestatales de control presupuestario indirecto, ¿cierto? Sí, maestra. Hay unas que no las tienen, pero otras que sí las tienen. ¿Por qué? Porque así está dada la estructura. Acuérdate que la estructura de la administración o sea, todas las dependencias que se van creando son necesarias según un contexto. Por ejemplo, todos los organismos reguladores, ¿sí? Que se formaron a partir de 1980, se hizo pertinente, necesario generarlos para que regularan, por ejemplo, ese sector. Está, por ejemplo, la Conducef, ¿sí? La Conducef se hizo necesaria porque era importante una intermediación entre el público y el sistema financiero mexicano. ¿De acuerdo? Es un organismo regulador autónomo, ¿sí? El INE, si tú revisas la historia del país, antes del 89 no existía el INE como organismo autónomo. Quien llevaba las elecciones en este país era una secretaría, la Secretaría de Gobernación. Pero a raíz de todo un problema ahí político electoral, se decidió que el Ejecutivo no podía ser juez y parte en un proceso tan importante. Por eso se creó un organismo autónomo, que fue el INE. ¿De acuerdo? Entonces, se van creando estructuras dentro de la administración pública, dentro del sector público, necesarios para el funcionamiento del sector mismo. ¿De acuerdo? El punto es como hay que ir entendiendo, conociendo cómo está estructurado y estando atento a las noticias. Por ejemplo, el INE, el que viene aquí el 42, ya desapareció. El INE se creó como producto de la reforma educativa de Peña Nieto. Es el Instituto Nacional de Evaluación y Desempeño. Evaluación educativa, ¿sí? Y a mi juicio el INE con 12E hacía un trabajo súper interesante. Hace una evaluación del desempeño educativo en todos los niveles. Y ese trabajo de evaluación educativa no lo hace nadie, ni tampoco lo hacía nadie.
este gobierno determinó que iba a desaparecer. Así como echar marcha atrás a una reforma educativa que se hizo, que costó mucho en el sexenio pasado. No estoy diciendo que la reforma educativa haya sido buena. Lo que creo es que hay un instituto que se creó que era bueno, ¿de acuerdo? Entonces, estar al pendiente de todas estas reformas que se le hacen a la ley de la orgánica de la Administración Pública Federal, a las leyes de entidades paraestatales, es ir conociendo cómo va cambiando la estructura del sector público en sus entidades, en sus dependencias, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro, Yael, lo que voy platicando? Sí, profesora, ya entendí. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? Ok. Y entonces, lo que necesito ahí es revisar cada una de estas entidades paraestatales de control presupuestario indirecto por secretaría. Luego la lista, ahora sí, Juan, lo que te platico, la pregunta que tú me haces. O sea, hablamos por qué son directas y por qué son indirectas en términos presupuestarios. ¿Ya quedó clara esa parte? Sí. En el decreto sí las agrupan así, empresas productivas del Estado, ¿sí? Que serían la CFE y Pemex. Empresas de control presupuestario directo, IMSS e ISSSTE, aunque todas ellas son empresas paraestatales, que presupuestariamente, de manera directa, dependen de la aprobación de su presupuesto en el Poder Legislativo, concretamente en la Cámara de Diputados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y bueno, aquí está la diferencia. Ahora, punto y aparte. Vamos a ir, pues, a la clasificación funcional. La clasificación funcional pone énfasis al propósito del gasto público. Se le conoce como clasificación funcional y programática, ¿verdad? Y podemos decir lo siguiente. Voy a compartir una pantalla. Les voy a dictar unas cositas y necesito que chequen esto. Ay, ¿cómo le hago? Porque estoy aquí un poquito. Aquí está. Ok. ¿Sí ven esta diapositiva? Dice que la clasificación del gasto público, es decir, la clasificación funcional y programática. Vamos a ver esta parte de las dimensiones o clasificaciones presupuestarias. Esto es como una definición general. Se ha creado para dar forma y estructura a los datos contables del gasto público, permitiendo así la realización de diversos aspectos, ¿sí? ¿Desde cuándo se hizo la primera clasificación del gasto público? Fue allá por 1976, ¿sí? Fue la primera vez que se hizo una clasificación del gasto público y se hizo clasificando al gasto público como administrativo, funcional, económico y sectorial. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Lo puede repetir, por favor, maestra? Sí, claro que sí. Gracias. El año en el que se hizo la primera clasificación del gasto público fue allá por 1976. Y la primera clasificación que se hizo del gasto público fue en su dimensión administrativa, funcional, económica y sectorial. ¿Sí? ¿Sí, Claudia? Sí, Maestra, gracias. ya quedan 7 segundos de la clase. Ok, nos desconectamos y nos vamos a conectar.
Y entonces a través de los años se ha ido reformulando o modificando esa estructura, ¿sí? Esa estructura, digamos que a partir de 1998, la clasificación del gasto, fue más enriquecida, fue más estructurada, ¿sí? Que al inicio. ¿De acuerdo, jóvenes? Y podemos decir, entonces ya puedo compartir. A ver, vamos a compartir. Que la clasificación funcional permite, jóvenes. Aquí estamos. El análisis de los efectos económicos en las actividades de gobierno. ¿Por qué las actividades de gobierno? Porque enfatiza, la definición nos dice que describe las actividades que realizan los ejecutores del gasto público, ¿cierto o no? Es decir, el propósito o el recurso que está destinado a ciertos sectores, a ciertas actividades, ¿de acuerdo? El estudio y la determinación del ingreso y del gasto del gobierno sobre el desarrollo económico, ¿sí? Es más completa esta definición que si solamente platicáramos de un ramo. Si se dieron cuenta, si revisaron, por ejemplo, en el desarrollo social, en la finalidad de desarrollo social en su dimensión funcional, ¿de acuerdo, jóvenes? Aquí podemos ver cómo una función de esta finalidad sería la educación. ¿Cuántas subfunciones se desagregan de educación, Eduardo? ¿De educación? Sí. Sería... Bueno, es que no sé, por ejemplo, ¿se puede hablar del ramo? Por ejemplo, educación pública y después dentro de esa sería que son las universidades. No. Sí, mira, estamos ahorita en la clasificación funcional. Son 4 finalidades. A ver, ¿quién me ayuda? Además de Eduardo. Hay una finalidad que se conoce como la finalidad de desarrollo social. Una función de esa finalidad es la educación, ¿cierto? Sí, también está el gobierno, el desarrollo económico y fondos de estabilización. Ahora, muy bien, ¿quién está participando? Juan. Juan. Y luego, Juan, ¿qué subfunciones se desagregan de la función educación? De educación no la tengo porque tengo solo una que es general. De desarrollo social se desprende salud, educación, vivienda y servicio a la comunidad y protección social. Pues luego, Eduardo y Juan, jóvenes, de esa función de educación que está comprendida dentro de la finalidad de desarrollo social, se desprende sus funciones. Claudia. Yo tengo aquí que es educación básica, educación media superior, superior posgrado, educación para adultos y otros servicios educativos y actividades inherentes. Exactamente. De esa función de educación se desprenden estas subfunciones. Claudia, jóvenes, ¿identificaste todos los ramos que participan en esa función? ¿Quién los identificó? No solo participa el ramo 11. Alejandro. Me parece que son 8, de las cuales 5 representan a secretarías del gobierno federal, uno a un organismo autónomo y las otras 2 son mecanismos presupuestarios diseñados para transferir recursos a estados y municipios. ¿Qué ramos serían? Los primeros serían la Hacienda y Crédito Público, la Defensa Nacional. Bueno, dentro del ramo, a ver, les voy a decir de esa manera, a ver si más o menos me explico. ¿Puedes decir el número de ramo? Okay. Sería ramo 6, ramo 7, 8, 11,
13, 25, 33 y nada más encontré esas, maestra. Sí, o sea, fíjense bien, todos los ramos que participan en la función de desarrollo, en la función de educación. O sea, hablar de educación no es hablar del presupuesto dirigido a un solo ramo, porque muchos ramos participan en esta función de educación de la finalidad de desarrollo social. Es muy amplio ver lo que se destina a educación por diferentes ramos. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Y a ver, nada más les digo a los que están preguntándose cómo sería eso, ¿no? Recuerden que cada ramo, aplica su recurso a través de programas presupuestarios. Y un programa presupuestario es una política pública. ¿De acuerdo? ¿Sí? Más o menos, o como que no. ¿No? ¿Todavía no? Maestra, yo, por ejemplo, entonces las subfunciones, o sea, bueno, le entendí que, por ejemplo, dentro de la clasificación funcional, las funciones sería gobierno, desarrollo social y desarrollo económico y otras, ¿verdad? Sí. Y las subfunciones sería entonces No. vivienda y servicios. Esas son, a ver, otra vez. Oh, Esas ya son me las perdí. 4 finalidades o función o grandes funciones, Eduardo. Ah, ok, perfecto. Y las funciones entonces serían vivienda y servicios, salud, recreación dentro de lo que es desarrollo social. Sí, esas son las funciones y para cada una se desagrega sus funciones, como ya lo mencionó Claudia. Ok. Y dentro de las subfunciones. No, dentro de la función participan los ramos que Alejandro ya comentó. Yo se los voy a explicar, no se agobien. Ahorita, miren, vamos a avanzar con esto para dejar, o sea, se los estoy platicando, todos se los voy a poner en esquema, pero los tienen que ir entendiendo, escuchándolo, porque si les pongo el esquema y no les platico la definición, pues no. Tienen que ir ustedes irlo descubriendo. Ahora, también permite formular los programas, calculando los ingresos, eso ya lo comentamos, lograr una eficiencia de la contabilidad de ingresos y gastos gubernamentales, lograr una adecuada programación de las actividades gubernamentales, ordenar los gastos públicos en los procesos de planeación y programación y presupuestación. También permite esta clasificación funcional, clasificar los gastos funcionales, basándose en 2 principios, unidad y universalidad, ¿sí? Y aquí vemos lo que significa el principio de unidad y el principio de universalidad. El principio de unidad consiste en que hay un solo presupuesto y no varios, ¿de acuerdo? Siendo dicha unidad exigible para ser la forma que permita, ¿sí? Precisar con mayor exactitud las obligaciones del poder público y aparte, ¿sí? El principio de universalidad consiste en que todos los gastos públicos deben estar autorizados por el presupuesto y tienen grado constitucional establecido por el artículo 126 de la misma Constitución, que dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté consignado en el presupuesto o determinado por ley posterior, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el principio, el clasificador funcional, sirve para lo anterior y prevalecen estos 2 principios, el de unidad y universalidad. Te dan otra ley y lo pregunto en la próxima clase. Claudia, ¿quieres comentarnos algo? Sí, maestra. Okay. Envié un link ahí al chat donde viene muy completo todo esto del clasificador funcional y ahí también viene un esquemita donde para identificar así muy claramente la finalidad, que es lo de gobierno, desarrollo social y todo eso, las funciones y las subfunciones, que son los 3 niveles y vienen como con claves para identificarlos así muy claramente. Entonces ahí viene todo muy claro.
Ahorita lo vamos a abrir, Claudia. De hecho, sería, bueno, ahorita lo abrimos. Ya nos mandó el link, Claudia. Muy bien, Claudia. Si quieres, velo abriendo y ahorita lo compartes. Les quiero enseñar algo a todos. Algo que es más sintético a lo que Claudia nos está mencionando, que vamos a lo que Claudia nos dice. Vean esta parte. Aquí está. Este es el clasificador funcional de manera sintética, ¿sí? Clasifica, son categorías programáticas de la clasificación funcional. Y tenemos 4 finalidades. La finalidad de desarrollo social, desarrollo económico, gobierno y gasto no programable, ¿sí? Estas serían las funciones, ¿sí?, que se desagregan, jóvenes, de cada finalidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Noten, jóvenes, que en estas 3, desarrollo social, gobierno y desarrollo económico, está concentrado el gasto programable, ¿sí? Y el gasto no programable, chicos, está concentrado aquí. Sería el gasto no programable. ¿Y qué comprenden? Costo financiero de la deuda. Son funciones, de esta clasificación de finalidad. Recursos a entidades federativas, adeudos fiscales anteriores y apoyo a ahorradores y deudores de la banca. ¿De acuerdo? ¿Ya tienen esta diapositiva? ¿Sí? Sí, maestra. Ahora vamos a abrir el link que nos está dando su compañera Claudia. A ver, vamos a verlo. ¿Lo comparto yo o usted lo abre? Si quieres, tú compártelo. Ajá. Ok, Claudia. Muy bien. Nada más déjame ver de qué es este documento. Muy bien, muy bien. Solo que es del 2010, pero los clasificadores no cambian. ¿Sí? Muy bien, Claudia. ¿Lo puedes abrir? Sí tienes espacio para... Ya. Ahora sí, ya. Es que... Ya, a ver. Ya. Ya se ve. Se está compartiendo. Ajá. Aquí están las 4 finalidades. La definición de cada una de las finalidades. Muy bien, Claudia. Y viene aquí la estructura, ¿sí? Esto sí, a ver, jóvenes, aquí, Claudia, anoten, por favor, son categorías. Ahorita les voy a dar, bueno, tú síguelo avanzando. Bueno, esto es lo que le decía, que con esto es más fácil identificar las funciones. Muy bien. Y más acá abajito, pues viene aquí que esta es la finalidad, la función y todas estas son las subfunciones. De cada finalidad. Ajá. Relaciones exteriores es una función y las otras, fíjense bien, justicia es una función de la finalidad de gobierno, ¿verdad? Y la 2.2.1 hasta la 2.2.4 son las subfunciones de esa función, de esa finalidad. ¿Se dan cuenta? Sí, aquí vienen todas. Aquí es desarrollo social, desarrollo económico. Que acá en desarrollo social es donde venía lo de educación. Aquí está. Fíjese bien. La educación pertenece a la finalidad de desarrollo social. Educación es una función de la finalidad de desarrollo social. Y aquí están todas las subfunciones de educación. ¿De acuerdo? ¿Puedes dejar de compartir, Claudia? Ahora, necesito que ustedes busquen esos documentos, comparen los actualizados. Muy bien, Claudia.
para 2019-2020. Y a esta presentación, a esto, hagan el esquema y lo vayan integrando. Aquí están las funciones de estas finalidades. Que ubiquen, que hagan como cuadros, como el cuadro que estaba haciendo Eduardo, donde desglosen las funciones, las subfunciones, pero también una columna donde desagreguen los ramos, a ver qué encuentran, ¿de acuerdo? Ahora, yo necesito dejarles una tarea para que entiendan estas categorías, ¿sí? Fíjense muy bien. Voy a compartir. Necesito que comprendan esto. Para la clasificación funcional y programática, niños, así como entendimos que la clasificación administrativa del gasto público está organizada por ramos, por clasificadores de ramos. Esas son categorías, ¿verdad? En la clasificación funcional también existen categorías que son diferentes a la administrativa y son las siguientes. Son estas categorías que Claudia nos mostró. Las categorías nos muestran en forma desagregada y por medio de jerarquías, ¿sí? Son jerarquías de lo general a lo particular, ¿sí? Las metas y objetivos del sector público, así como las acciones que pretende llevar a cabo para lograr. Asimismo, nos presentan información que permiten ir al nivel más agregado, función, o finalidad. Aquí pueden ponerle finalidad, porque algunos documentos los van a encontrar como funciones, como grandes funciones o como finalidades, hacia las más detalladas actividades, proyectos de actividades, ¿sí? Categorías, elementos. Por su parte, los elementos se utilizan para dar información cualitativa sobre aquello que se propone lograr con la asignación de recursos, es decir, nos proporciona información cualitativa sobre las categorías, las cuales a su vez nos muestran información cuantitativa. ¿Cuánto se destina el presupuesto a cada finalidad, a cada función y a cada subfunción? Los elementos nos muestran información cualitativa. Aquí cuantitativa y acá cualitativa. ¿Qué une a una categoría y un elemento? Pues lo une una unidad responsable. ¿Sí? Esto. Necesito, jóvenes, que ustedes me revisen la definición de cada uno de ellos. Todas estas categorías y elementos, póngale ahí, corresponden a la clasificación funcional y programática del gasto público. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Rápidamente. A ver, ¿quién abre en su computadora? ¿Dónde van a encontrar esta información? Abra un manual presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del año que lo encuentre. ¿Ya sacaron una captura de pantalla de esto? ¿Ya puedo quitar? ¿Chicos? Sí, maestra. Maestra. Okay. Quiero la definición de todas estas, además de lo que es una unidad responsable, que es lo que enlaza, es lo que vincula a las categorías con los elementos. ¿Quién ya encontró un manual presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que lo quiera compartir? Ojo, todos. Erika, Karina, Kenia. Dijo de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí. Manual de presupuestación para el año que ustedes quieran. De ahí van a sacar todas estas definiciones. Maestra, yo ya encontré uno. ¿Lo compartes? Sí. Dani. Ahí está. Es el de este año. Avánzale.
Si quieres, van a ver que ahí van a encontrar todas las definiciones, todas las definiciones. No, más adelante, chica hermosa. Ahí está, revisan el índice. Son todas las categorías que hay. Ajá, avanza. Muy bien. Vamos a revisar esa parte. Claves presupuestarias, ahí viene los ramos, las unidades responsables, las funciones, ¿de acuerdo? Función programática, la económica, vienen todas las claves, ¿sí? Lo que es el clasificador administrativo, componentes de clasificador funcional y programático, ahí lo van a encontrar. ¿Qué son las categorías? Adelante, chica hermosa. Dani, ahí viene más arriba, por favor, la página anterior. Ahí viene en términos de qué artículos de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias, qué son las categorías, qué comprenden las categorías, qué componen los elementos. Adelante. Y ahí viene todo lo que les estoy pidiendo. ¿Se dan cuenta? Viene el fundamento legal, fundamento jurídico, el diario oficial de la Federación. Arriba venía la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias. Avanza, Dani. Ahí viene todo. ¿De acuerdo? No quiero que me hagan una captura de pantalla. No ahí viene lo del clasificador económico. Van a encontrar el geográfico y van a encontrar el de género. Ahí viene todo. Ese manual es básico para ustedes. O sea, son documentos sumamente didácticos. Les decía a sus compañeros que eso lo tiene que saber un legislador. Hay legisladores que ya puedes dejar de compartir, Dani. Gracias, muchas gracias, chica hermosa. Imagínense que hay legisladores que son candidatos y son individuos, son personas que tienen ascendencia en su sector. Hay legisladores que vienen de estratos indígenas y son personas que han tenido una trayectoria muy importante en términos sociales, que no tienen este conocimiento de presupuestación, que a la hora de ser diputados federales, por la vía uninominal o plurinominal, tienen que tener esta información. La Hacienda Pública muestra documentos manuales que son sumamente didácticos para comprender el manejo de los presupuestos y la estructura del presupuesto. Aquel punto es saberlo buscar, o sea, ir como teniendo una ruta crítica para ir haciendo todo el hallazgo e ir integrando esta información. ¿De acuerdo, jóvenes? Y si ustedes revisan un manual, este manual 2021, y revisan un manual 2014, 2011, 2010, las definiciones van a ser las mismas. ¿Sí? Los montos, la asignación, los recursos van a ser diferentes. ¿Cómo ven? Interesante, ¿verdad? Y ustedes mismos van a ir encontrando información que van a ir compartiendo aquí, como lo está haciendo Claudia. Este compañero Alejandro no compartió su documento, pero bueno, lo va a compartir la próxima clase, ya no nos da tiempo. Pero ustedes vayan haciendo ese trabajo, donde también pueden encontrar mucha información, es en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. ¿De acuerdo? Hay infografías, hay presentaciones, y todos son muy, muy didácticas. ¿De acuerdo? No todos los legisladores van al Congreso a hacerse tontos, ¿verdad? Hay quienes traen una trayectoria, hay quienes traen trayectorias muy importantes, tienen ascendencia sobre un sector de la sociedad y llegan al Congreso y buscan aprender para tomar decisiones, así como ustedes, usted y su servidora. ¿Qué nos distingue?
el trabajo, ¿verdad? La dedicación, las ganas de aprender en el área donde estamos. Y estos manuales, estos documentos, nos sirven justamente para eso. Son herramientas que nos permiten ir comprendiendo la composición de todo el presupuesto. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo van quedando, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún reclamo? No, maestra, por el momento no. O sea, por el momento no hay ningún reclamo. Puede ser que haya No. reclamos, ¿verdad, Esaú? No, nunca O jamás, sea, maestra. no puedo estar tranquila porque puede ser que de repente me brinque por ahí una situación. No, maestra, Ok. nunca jamás. Por favor. Como que nunca jamás. Claro, si la maestra también tiene sus detallitos. Ok, chicos. Ya saben qué hacer de tarea. No falten. No les conviene faltar porque se pierden información. Paso lista rápidamente. Nos vemos el día viernes, ¿de acuerdo? Perdón que esté aquí ubicada enfrente de la ventana, que parezco resplandor. Parece que la maestra no se peinó. Pero sí me peiné, pero mi cabello es así. Pero con el sol me veo como resplandor. No creen que soy una fachosa, ¿eh? Mi cabello es así. ¿Y jóvenes? Y si me pongo en otro lado, no se va la señal. Y por lo tanto, no saquen capturas de pantalla con la maestra toda grande. Ok, rápidamente. Emanuel, ya te vi. Esteban, muy bien. Esaú, aquí estás. Viridiana, se las encargo. Aarón, qué bueno que ya estás aquí, Aarón. ¿Cómo te sientes? Maestra, Sí, mi compañera Viridiana me dijo que se encuentra enferma. Bueno, ok, ahí les encargo que le digan qué es lo que tiene que hacer y qué tiene que revisar. Pásenle los links de la información, ¿de acuerdo? Sí, maestra. Ok, Aarón, ¿cómo estás? Gracias, Esaú. Aarón, ¿cómo estás? Ya mejor, profesor. Ya no me Ya hace ratos. mejor. Ya se te ven tus ojitos bien. Me da mucho gusto. Ok. Erika Corona, por aquí te vi, chica hermosa. Sí, maestra, presente. Muy bien, chica. ¿Cómo vas? ¿Bien? Sí, maestra, todo bien. ¿Todo claro? Sí, tenía un poquito de duda, pero ya quedó más claro. Sí. Revisen todo. Si tienen alguna duda, la próxima clase, con muchísimo gusto, les apoyo con las dudas que tengan. Gracias, ¿de acuerdo? maestra. Muy bien. Eduardo, muy bien. Karina, aquí te vi. Y luego, Elena, les encargo a su compañera Elena. Pásenle el link para que vea dónde sacar la información. Y luego tenemos a Octavio, muy bien. Alejandro Lemo, yo lo vi aquí, después ya no lo vi. Alejandro Sí, Lemo, maestra, me comenta que se le fue el internet. ¿verdad que primero lo vi? Desapareció. Sí, maestra. Ok. Y luego Julio César, aquí estás, ¿verdad, Julio César? Aquí ya te vi. Mónica, muy bien. Montoya, vi que entró, pero no sé si se quedó. No está, ¿verdad? Montoya no está. Y luego tenemos Alejandro Morales. Alejandro, no faltes, ¿de acuerdo? Sí, maestra. ¿Por qué faltas tanto, Tenía Bueno, luego problemas. Sí. Tenía unos problemas familiares todavía. Bueno, busque estar en la clase, le va a ayudar. Maestra. De acuerdo, me apuro porque ya me pasé. De acuerdo.